Esta semana pensaba en mi infancia, en mi casa familiar. En casa éramos 3 hermanos varones, ¿no? Lo cual usted sabe lo que implica para una madre, para un padre, tener 3 hijos varones, que andábamos después de que volvíamos del colegio en la calle todo el día, jugando. Mucho fútbol, carreras de bicicleta, escondidas. Antes se podía, ¿no? Andar en la calle, no era tan peligroso como ahora. Y siempre recuerdo que cuando volvíamos a casa, entrábamos y cuando el piso de nuestra casa se había encerado, uno se encontraba en la entrada del living con yo no sé si ustedes recuerdan, unos patines, Mario se acuerda, ¿no? Ayer busqué en internet y se venden todavía. Una especie de alfombra rectangular chiquitita que nunca más las he visto en ninguna otra casa, no sé si siguen estando, pero por lo menos en esa época, en ese espacio temporal del universo existían los patines, ¿no? Y uno llegaba a casa y tenía los patines, y si de alguna manera entrábamos al living sin usar los patines teníamos problemas después, ¿no? Y ahí uno aprende las lecciones pedagógicas de los padres que después no se olvida para toda su vida. Hoy mi hijo va a la casa de mi mamá y mi papá y no hay patines, se ensucia, no pasa nada, ya los nietos tienen como otro permiso. Pero me acuerdo que cuando no usábamos los patines dejábamos nuestras huellas y eso traía algún problema en casa después porque ya el piso se había encerado. Pensaba esta mañana y esta semana en las huellas que todas personas dejan. También pienso en las huellas intangibles que muchas personas han dejado en la historia. Si pensamos en la historia de nuestro país, uno puede decir, bueno, José de San Martín dejó una huella. Todos recordamos su huella, libertador, padre de la patria. Si hablamos de la historia del cristianismo, obviamente saliendo de la Biblia, uno puede decir que Martín Lutero, como muchos otros, han dejado su huella en la historia del cristianismo con sus 95 tesis. Él inició la Reforma Protestante, ¿no? Y uno encuentra huellas en la historia de nuestro país, encuentra huellas en la historia de nuestra fe, y también a nivel personal todos tenemos huellas de personas que nos han marcado, ¿no? Yo pensaba esta semana también, algún profesor que en la secundaria fue importante por algo que nos haya dejado, ¿no? O aquellas personas que uno considera maestros de la vida porque nos han enseñado tanto. Son esas huellas positivas que tenemos, ¿no? que alguien ha dejado en nuestra vida. También hay de las otras, esas huellas de alguien que nos lastimó y que uno llama cicatrices. Y uno siente que alguien lo marcó y lo marcó lamentablemente para mal. Vamos a abrir la Biblia y vamos a reflexionar hoy en el libro de Hechos, capítulo 18. Hechos capítulo 18 va a relatar momento de la vida de Pablo, pero no quiero detenerme en Pablo. Yo soy un amante de esos personajes que están en la Biblia ahí como en un segundo plano, ¿no? Que creo que tienen su lugar importante. Alguna vez conversando con el pastor, él me decía la gloria del segundo lugar, ¿no? Y estos dos personajes, un matrimonio que se llaman Priscila y Aquila, un matrimonio cristiano, que eran colaboradores de Pablo, están ahí en la Biblia y muchas veces pasan desapercibidos, pero ellos han dejado una huella importante en la vida de otras personas. Pablo los va a recordar en un par de ocasiones con mucho cariño. Y me parece que la historia de este matrimonio cristiano representa y nos presenta una serie de virtudes espirituales que creo que son dignas de imitar por todo cristiano, ¿no? Para nuestra vida. Los primeros 3 versículos del capítulo 18 del libro de Hechos dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vamos a detenernos ahí, deje abierta la Biblia en ese capítulo porque después lo vamos a retomar. La primera de esas lecciones que me dejaron estos 2 personajes que aparecen aquí, Priscila y Aquila, es aprender del sufrimiento, ¿no? Cómo ellos pueden aprender de un momento difícil en su vida. Ellos llegan a Corinto en un contexto de adversidad y sufrimiento, como muchos de los cristianos de ese primer siglo, que eran perseguidos. Algunos eran perseguidos por los judíos, otros fueron perseguidos por los romanos. Aún hoy
Medio Oriente y en muchas partes del mundo hay cristianos que son perseguidos por su fe. Era un matrimonio judío convertido al cristianismo, Priscila y Aquila. Son expulsados del lugar en donde viven, en Roma, por un decreto del emperador Claudio. Entre el 41 y el 49, no estaba bien precisada la fecha, después de Cristo se da ese decreto y ellos tienen que salir. Se manda que todos los judíos salieran y de alguna manera son expulsados de ese lugar. Y entonces Pablo, después de pasar por Atenas, va a llegar a Corinto y se va a encontrar con ellos dos en ese lugar, ¿no? Priscila y Aquila, en este momento que leímos recién, se encuentran en su vida con una circunstancia inesperada. Tienen que buscar un nuevo hogar. Son expulsados del lugar donde estaban viviendo. Yo pensaba lo que eso representa en la vida de una persona. Que te expulsen, ¿no? Que te saquen del lugar donde vos estás viviendo. Recordaba la historia de muchos de nuestros abuelos, padres en todo caso, que han tenido que dejar su lugar de origen, escapando de muchas veces de guerras y de contextos difíciles y que vinieron a esta tierra. Yo pensaba gente que vino viajando en barco por meses sin conocer, obviamente, este lugar, sin conocer el idioma en muchos casos, sin conocer a nadie. Lo que hubiese representado, ¿no? Lo que representó para esa gente esa realidad. Y este matrimonio se encuentran frente a esta nueva realidad inesperada por ellos. Tienen que buscar un nuevo hogar en medio del dolor y del sufrimiento que representa ser expulsados de un lugar y ser perseguidos también. Ahora, frente a esta nueva realidad, ellos tienen que sobrellevar esa carga y volver a empezar en un lugar distinto frente a un escenario por Dios permitido. ¿No? Y esto es lo que me parece interesante. Ellos seguramente no entendían por qué les pasaba esto, ¿no? Por qué Dios había permitido que los expulsen de donde ellos vivían. Y esto me llevó a pensar en que muchas veces Dios permite en nuestra vida escenarios inesperados. Uno se encuentra con que Dios está permitiendo algo que yo no entiendo por qué pasa, que no entiendo por qué llega a mi vida, y eso demanda un proceso por trabajar, un proceso interior que no es nada fácil, ¿no? En primer lugar, la aceptación de la nueva realidad en mi vida. Ser consciente que eso es lo que me toca vivir en este momento de mi vida, tengo que aceptarlo, no es fácil, ¿no? Pero uno tiene que aceptarlo. En segundo lugar, la fe y la paciencia. Esto por lo general suelen ser procesos largos, ¿no? Uno tiene que tener paciencia y obviamente fe en nuestro Dios. Y en tercer lugar, la confianza en que el control sigue siendo todavía de Dios. De que esto que está pasando en mi vida, esta nueva circunstancia inesperada, una nueva realidad que Dios está permitiendo, no escapa del control de Dios. Es un proceso que demanda una vida espiritual cercana a Dios para que ese proceso sea más fácil de sobrellevar, de vivir, de transitar. Recordaba esta semana a Daniel, ¿no? Daniel tiene un momento en su vida donde tiene que aceptar una realidad por Dios permitida, inesperada para él, ¿no? Y se firma un edicto donde dice que durante el periodo de 30 días nadie podía adorar a ninguna otra persona o Dios que no sea el rey Darío. Y esto lo arman de alguna manera los que estaban alrededor del rey y los que no querían demasiado a Daniel. Y dice que cuando el edicto se firma, Daniel fue a su habitación, abrió las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias a Dios. Pero lo que me parece interesante de ese episodio es que dice como lo solía hacer antes. Creo que esto nos enseña que esa nueva circunstancia en la vida de Daniel, inesperada por él, no cambió, no alteró la relación que él tenía con Dios. Él dijo, a mí no me importa, yo voy a respetar este hábito saludable que tengo de estar cerca de Dios, ¿sí? Pase lo que pase. Volviendo a Priscila y Aquila, ellos estaban frente a una gran prueba en su vida, una situación que claramente no esperaban, pero que ahora tenían delante. Y esto podía ser visto por ellos como algo negativo o podía ser visto como una oportunidad, ¿no? Sin embargo, el sufrimiento fue visto por ellos como una oportunidad para honrar y para servir al Señor. Y este proceso que muchas veces nos toca atravesar, y tal vez esta mañana te toca pasar por un proceso así, de no entender por qué Dios pone esta prueba en mi vida, tenemos que entender que es algo que Dios lo ha permitido. Y que va a depender de nosotros verlo como algo malo, como algo negativo o como una oportunidad.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿de qué manera puedo honrar a Dios entonces con mi circunstancia? Con esto que está pasando en mi vida en este momento, ¿de qué manera puede ser utilizado para honrar a Dios? Frente a esta realidad uno tiene dos caminos. Por un lado, pensar esto que estoy pasando puede ser usado por Dios en mi vida y que sea un medio para estar más cerca de Él, para que nuestra fe se fortalezca. Y además pienso que también puede ser utilizado como un ejemplo para otras personas que están alrededor nuestro. Personas que pueden ser cristianos, hermanos en la fe, que les sirva para que en un futuro, cuando tengan que sobrellevar una carga parecida, yo pueda tener las herramientas para apoyar ese momento. Pero también para una persona de la que puedo ser testimonio, que no conoce a Dios, frente a esa realidad inesperada en mi vida, frente a esta prueba que estoy atravesando, ¿cómo la voy a enfrentar? El otro camino puede ser que esto sea usado por Satanás para destruirnos, ¿no? El Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, cuenta todo el proceso de sufrimiento de Jesús previo a la cruz. Y cómo Jesús va, de alguna manera, en un momento determinado, comunicarle a los discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén, que tenía que padecer y sufrir a mano de los escribas, de los fariseos, de los ancianos, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Y Él, cuando decide contarles esto, uno de los discípulos, Pedro, respondiendo bien a su carácter, le sugiere a Jesús: no, esto no te puede pasar, ¿no? Y le va a sugerir que sienta compasión, que sienta autocompasión. Y uno tiene que saber, ¿no? Siempre la autocompasión es un sentimiento que es más motivado por Satanás que por Dios. ¿Por qué? Porque nos lleva a mirar nuestros derechos personales. ¿Qué son aquellas cosas que me corresponden? Y entonces Pedro le estaba diciendo a Jesús: no te corresponde esto, te mereces algo mejor, ¿no? Nos lleva a mirar nuestros derechos personales y a correr la vista de las cosas de Dios. Ponemos la mirada en lo terrenal en lugar de contemplar lo espiritual. Y esto es lo que Jesús le va a decir a Pedro, tan duro que suena, pero Jesús estaba entendiendo que Satanás estaba usando a uno de sus más cercanos para tratar de correrlo a él de la voluntad de su Padre. Y él le va a decir: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y creo que ahí radica el primer paso frente a esta enseñanza que nos dejan Priscila y Aquila de aprender del sufrimiento, aceptar la voluntad de Dios, como la aceptó en ese momento Jesús, como aceptaron Priscila y Aquila esa nueva realidad en su vida, es un signo de madurez espiritual. Aceptar que una prueba se ha hecho presente en mi vida, que Dios la ha permitido, pero que no estamos solos, que Él está ahí conmigo, que me acompaña y que está buscando a través de esa prueba, a través de ese proceso, mi crecimiento. Sabemos, porque leemos en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, que las pruebas forjan nuestra fe, ¿no? Santiago dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, ¿no? Es un proceso que muchas veces va a ser largo. Y la fe nos tiene que llevar a vivir ese proceso con paciencia. Dice Santiago: pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Y así es como ellos viven ese proceso de sufrimiento, ¿no? Ellos entienden que Dios tiene un plan con sus circunstancias. Y me parece interesante que como cristianos entendamos que Dios tiene un plan con nuestras circunstancias. Dios tiene un plan con tu realidad, con esa realidad por la que hoy estás pasando. Puede utilizar esas adversidades para nuestro crecimiento, estoy seguro que es así. Pero tengo que poder atravesarlo. Como decía, es un proceso y muchas veces no estamos acostumbrados a transitarlos y tampoco queremos hacerlos. Nosotros estamos más acostumbrados a los resultados inmediatos. Vivimos en la era de la inmediatez, ¿no? A través de un clic tengo todo, lo que quiero. Quiero comer, quiero un auto, toco un botón en el teléfono y tengo todo. Y muchas veces tengo que entender que las cosas importantes, las cosas que valen la pena vivir, demandan un proceso. Nosotros muchas veces queremos entender ya, ahora, por qué estoy pasando por esto. Y Dios tiene otro plan para nuestra vida. Dios tiene un plan distinto. Te dice: a su tiempo lo vas a entender, pero confía, ¿sí? Yo tengo el control sobre eso que estás pasando. Dios es un Dios metódico y paciente, que va trabajando en nosotros, nos va formando, nos va instruyendo, pero lo hace paso a paso, a lo largo de la vida.
Dios le dijo a Abraham, recuerda, que tenía que salir de su tierra. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, a un lugar que yo te voy a mostrar. Pero no le dijo a dónde tenía que ir. Le dijo, vos tenés que salir de este lugar. Y Abraham en un primer momento no obedece porque queda a mitad de camino. No llega hasta donde Dios le dice que tiene que ir. Y es recién ahí cuando Abraham obedece finalmente la voz de Dios, cuando Dios vuelve a ponerse en contacto con él. Pero hasta que Abraham no obedeció ese mandato, el Señor no había vuelto a hablar con él. Dios nos dirige paso a paso. Y el camino al que somos llamados a transitar es el camino de la fe. Todos lo sabemos, y la fe es lo opuesto a la vista, lo dice el libro de Hebreos, la convicción de lo que no se ve. Es un desafío. Confiar, tener fe, creer en nuestro Dios, por más que nuestro sentido nos indique lo contrario. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo hago? Bueno, ahí está el desafío. El método divino no es revelarnos todo el camino. Él no nos va a decir, este es el final del camino. Él nos va a ir diciendo día a día qué camino tenemos que recorrer, ¿no? El método de Dios es restringirnos su luz para ir alumbrándonos paso a paso, cada día, el camino que tengo que recorrer. Es una lección saludable, porque Dios cada día nos va a dar las fuerzas para poder sobrellevar ese dolor que implica el proceso, porque nadie dice que es fácil. Es una lección saludable, pero muchas veces nos negamos a aceptarla. No queremos transitarla. Pero es una lección saludable porque es necesaria para el ejercicio de nuestra fe. Todos saben que a través de un proceso de sufrimiento, cuando uno lo atraviesa, la fe sale fortalecida. Si tenemos la capacidad de pasar por medio del dolor, por medio del fuego, vamos a ser cristianos distintos, más fuertes en un futuro. La fe se nutre de la obediencia y la dependencia del Señor. Y cuando uno llega al final de su fuerza, dice, Señor, ya no puedo más, me pongo en tus manos, confío en vos. Y uno entiende que ahí el Señor nos toma de su mano y nos acompaña día a día. La segunda de las virtudes que encuentro en la vida de Priscila y Aquila es la de la entrega y el compromiso. Ellos muestran, ¿no?, cómo el compromiso es permanente ante la voluntad de Dios. Y sus vidas son una predisposición constante a servir a Dios. Y con ese espíritu ellos llegan a Corinto. Estaban dejando su lugar donde vivían, su casa, sufriendo ese exilio. Sin embargo, ellos llegan con un espíritu de gozo en medio del dolor y de servicio, de entrega, de compromiso. Estamos en tus manos, Señor. ¿Qué hay que hacer? Allí van a conocer a Pablo, ¿no? Dice la Biblia que tienen algo en común. Se van a unir porque compartían oficio, hacían tiendas, hacían carpas, ¿no? Las construían y las vendían. Y entonces fueron compañeros de oficio y fueron compañeros también en la obra del Señor. Y trabajaban juntos, este matrimonio, junto con Pablo, que de alguna manera le van a dar a Pablo un hogar también en ese tiempo. Trabajaban juntos en la semana para mantenerse económicamente, para tener independencia. Pero también trabajaban juntos predicando y llevando la palabra del Señor, llevando el Evangelio. Y Pablo en el libro de Romanos va a destacar la colaboración de ambos. Dice, saludad a Priscila y Aquila, Romanos 16, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y preste atención a lo que dice Pablo acerca de ellos, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. El compromiso, la entrega de Priscila y Aquila había sido sostenido en el tiempo, ¿no? Y es una virtud que nos habla de su consistencia espiritual. Eso es algo que a mí me vuelve loco, todo este tema, ¿no? Cómo una persona a lo largo de su vida puede ser fiel a Dios. Y Pablo les está resaltando esto. Su fe no había sido algo superficial. La palabra de Dios en la vida de este matrimonio había sido sembrada en corazones sensibles, lo que la parábola del sembrador llama como la buena tierra, ¿no? Y había dado fruto. Y Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, se acuerda de ellos. Se acuerda de lo que ellos habían hecho por él. Se acuerda de lo que ellos habían hecho por las iglesias que se habían formado en ese tiempo. Sus vidas no habían sido, como relata Mateo en la parábola del sembrador, acerca de la semilla esa que cae en pedregales, ¿no? Recuerda esa parte, dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento
la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y esto no es aplicable a la vida de ellos. La palabra había caído en buena tierra y había dado fruto. La aflicción, el sufrimiento, la persecución no los había hecho tropezar. Su compromiso se ve en que ellos ponen sus recursos a disposición. ¿Qué tenemos, Señor, para darte? Lo que tenemos te lo entregamos. Pusieron su casa, pusieron su tiempo para la obra del Señor. Era común que en esa época, en el primer siglo, todavía no había iglesias, no había templos. Los cristianos se reunían en casas. Y la casa de Priscila y Aquila se abría para que la iglesia se reuniera en ese lugar. La entrega de ellos se ve en que dieron su vida por Pablo, y Pablo no se olvida de ese hecho. No hay precisiones acerca de este momento, no sabemos en qué contexto ellos entregan su vida para salvar la de Pablo, pero estamos seguros, porque Pablo lo dice, que para Pablo no fue un hecho menor. Él lo recuerda, lo tiene tan presente que al momento de finalizar la carta a los romanos va a decir: gracias a ellos dos que expusieron su vida por mí. Y me parece significativa una frase de Pablo respecto a ellos dos, cuando dice: a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ellos, con su compromiso espiritual, habían sido de bendición, no solo para Pablo, sino también para la formación de muchas iglesias, ¿no? Me acuerdo que cuando repasábamos hace un tiempo la vida de Ananías, el que fue a recibir a Pablo, decíamos algo parecido. Qué importante fue Ananías en la vida de Pablo, por lo que llegó a ser Pablo en un futuro, y qué importante también fueron Priscila y Aquila, porque permitieron que Pablo continúe con vida, obviamente dentro del marco del plan de Dios, pero también fue beneficioso porque Pablo siguió viajando y siguió creando y formando iglesias. Y por la ayuda, por la intervención, por la entrega de Priscila y Aquila, esas iglesias también vieron la luz. Eso implicaba, su compromiso, implicaba ser parte del crecimiento de muchos hermanos en la fe a los que tal vez ellos nunca le vieron la cara. ¿Cómo está nuestro compromiso espiritual e interior con el Señor? ¿Cómo está nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra entrega personal con el Señor? Tenemos que pensar que muchas veces quienes nosotros seamos va a generar un impacto en la vida de otras personas. Puede ser un impacto positivo, puede ser un impacto negativo. Quien yo sea en algunos años, quienes seamos en algunos años, depende de nuestro día a día espiritual. Yo no puedo proyectar mi vida en 20 años pensando quién voy a ser yo, espiritualmente hablando, en 20 años, si no cuido mi día a día espiritual, ¿no? Si no tengo presente eso que hacía Daniel. Todos los días, 3 veces al día, se arrodillaba y daba gracias a Dios y oraba. Si no cuido mi vida cotidiana, espiritualmente hablando con el Señor, no hay futuro posible, ¿no? Tu futuro en el camino del Señor depende de lo que estés haciendo hoy en la intimidad con Dios, ¿no? Y quienes seamos en algunos años va a depender no de algunos años, sino de quienes seamos hoy. Y la tercera virtud que encuentro en ellos es el amor, ¿no? Y hoy hablábamos del amor de Jesús, que se entregó por nosotros en la cruz, para entregarnos un futuro con esperanza. Y yo creo que esta es una de las virtudes que más queda a simple vista cuando uno repasa en las pocas apariciones que tienen Priscila y Aquila en la palabra de Dios, el amor con lo que ellos hacen cada una de las cosas que van a hacer. Vamos a leer en el capítulo 18 del libro de Hechos, que quedó ahí abierto, pero en el versículo 24. Si tiene la Biblia, acompáñeme. Hechos 18, 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho
a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Es un pasaje breve, ¿no? Como los tantos que mencionan a Priscila y Aquila, pero creo que tiene mucho contenido espiritual, ¿no? Lo que nos enseña esta aparición fugaz de ellos dos ahí y lo que van a hacer. Pablo decide seguir viaje, ¿no? Y en un primer momento ellos lo acompañan, pero después Pablo va a continuar y ahí se van a separar. El matrimonio se queda en la ciudad de Éfeso y allí va a llegar un predicador al que ellos van a conocer, Apolos, un hombre que venía de Egipto, en la ciudad de Alejandría, que era un centro de capacitación, que tenía muchas aptitudes en la predicación de la palabra, que era un vasto conocedor del Antiguo Testamento y que había sido instruido en el camino del Señor. Pero, siempre hay un pero en las historias, ¿no? El mensaje de Apolos tenía un debe, ¿no? Era un mensaje incompleto. Él predicaba el bautismo de Juan, es decir, predicaba un mensaje de arrepentimiento, pero él no había llegado a conocer toda la obra de Jesús, no había llegado a conocer la obra de Cristo, no había llegado a conocer su ministerio, no conocía su muerte, no conocía su resurrección y por ende no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que a la vez, al momento de entregar la vida al Señor, la gente se bautizaba e inmediatamente recibía el Espíritu Santo. Y entonces allí están, en la ciudad de Éfeso, Priscila y Aquila sirviendo, ¿no? En ese segundo plano en el que siempre se encontraban. Y ellos lo escuchan predicar con valor, dice que tenía un espíritu fervoroso. Lo escuchan predicar con valor en la sinagoga y ellos van a notar esa pequeña laguna en su mensaje, esa falencia. Y creo que este pasaje que leímos es uno de los pasajes, por lo menos para mí, más maravillosos en lo que respecta al amor fraternal, en lo que tiene que ver al trato amoroso para con un hermano en la fe, en la manera en la que me tengo que dirigir a una persona que profesa la misma fe. Pasaje que tiene a Priscila y Aquila como súper protagonistas. Sé que cuando lo oyeron, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. ¿Qué podemos encontrar en este pasaje? Muestra la calidad espiritual de excelencia que este matrimonio tenía, ¿sí? Ellos no lo corrigieron en público. No hay una famosa frase popular, no sé quién la dijo, pero dice, se elogia en público, se corrige en privado, ¿no? Cuando quiero dejarle algo importante a la otra persona. Ellos no lo corrigieron en público. Yo imagino que hubiese sido negativo para su desarrollo ministerial a futuro si ellos lo corregían en público, si ellos de alguna manera lo exponían. Ellos lo tomaron aparte y le enseñaron con amor. Uno ve el obrar de ellos, ve cómo lo recuerda Pablo, ¿no? Dice, no hay en ellos ni envidia, no hay en ellos murmuración. Este hombre se está equivocando, mira lo que dijo. No hay en ellos soberbia. Yo sé más que este hombre. No hay en ellos afán de protagonismo. Vamos a interrumpir esto y vamos a decirle cómo es en verdad. Ayudan con amor al crecimiento espiritual de un hermano en la fe. Ellos deciden potenciarlo, impulsarlo. Están decidiendo que no van a estancar la vida espiritual de una persona. Y es un gesto que tal vez este matrimonio ni notó como algo extraordinario, porque cuando uno se conduce con amor, se conduce en la voluntad de Dios, su vida va por los carriles por los que Dios espera que vaya, y lo que va haciendo, lo que va diciendo, resulta natural, ¿no? Y yo siento que para ellos fue natural esto que hicieron, no fue nada forzado. Ellos llevan a la práctica lo que dice la primera carta de Juan, el capítulo 4, acerca del amor. Dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Me llevó a pensar, ¿no?, las actitudes de Priscila y Aquila. ¿Qué están demostrando mis gestos en relación a nuestros hermanos, al vínculo que establezco con mis hermanos? ¿Qué están demostrando nuestros gestos respecto a la relación con nuestros hermanos? Todos sabemos
el poder que tiene una palabra, el poder que tiene una mirada, el poder que tiene un gesto en la vida de otra persona. Un gesto o una palabra puede hacer mucho daño, muchísimo daño. De hecho, usted seguramente recordará en su vida algo que alguien le haya dicho, que lo marcó para siempre. Pero también un gesto o una palabra llena de amor, llena de estímulo, puede aportar al crecimiento de un hermano. Entonces, como dice Santiago, tenemos las dos posibilidades, ¿no? Con la lengua puedo construir, puedo destruir. Con un gesto también puedo hacerlo, ¿no? ¿Cuánto se valora una palabra de amor en el momento oportuno, en el momento necesario? ¿Cuánto se valora un yo estoy acá? Y hacernos presente en la vida de alguien que está solo, en la vida de alguien que lo necesita. ¿Cuánto se valora un estoy orando por vos cuando todo tambalea en nuestra vida? Cuando uno recibe, te tengo presente, estoy orando por vos. Hace algunos años, una persona, después de un servicio de domingo, de un culto, se acercó a mí y me cruzó en un pasillo y me dijo, estoy orando por vos. Fueron 3 segundos. ¿Sí? Y esa persona fue tan importante en un momento determinado de mi vida que yo la recuerdo siempre. Y yo no sé si esa persona sabe lo importante que fue. Porque tal vez estaba orando con amor. Porque tal vez estaba simplemente siendo cristiano. Con tan solo ese gesto, Priscila y Aquila mostraron toda su sabiduría. Apolos había sido equipado por ellos para proclamar eficazmente el Evangelio, ¿sí? Su decisión fue, vamos a impulsar a este hombre, no lo vamos a exponer, no voy a exponer a mi hermano. ¿Cuál es el secreto del obrar de Priscila y Aquila? Pensar cómo lo hubiese hecho el Señor. Esto que voy a decir, esto que voy a hacer, ¿cómo lo hubiese hecho Jesús? Y si todos recordamos y abrimos la palabra de Dios, sabemos, Jesús llamó a Zaqueo, un hombre que había defraudado a muchas personas, y lo invitó a conversar en su casa, pero de manera privada. Y Jesús tomó a Pedro y le dio la oportunidad de remediar su gran asterisco, podríamos decir, su gran falencia, esa negación que él hizo de Jesús, lo llevó a un costado y le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y en ese momento le estaba dando la oportunidad de recomponer su relación con él. La vida de Priscila y Aquila muestra todo el tiempo el amor con el que ellos obraban, ¿no? Y usted puede notar ese amor en las coincidencias, ¿no? Porque se encuentran con Pablo, compartían oficio, lo acompañan en el ministerio, entonces dicen, bueno, tienen algo en común, podríamos decir, son amigos, se quieren, hay un vínculo. Entonces es lógico que Priscila y Aquila tengan amor para con Pablo y que Pablo los recuerde con amor. Es fácil amar en las coincidencias, pero es más difícil amar en las diferencias, y ellos muestran que aún en las diferencias muestran su amor, porque con Apolos había ahí un punto discordante, había algo que podía llegar a generar una diferencia, y cuando ellos se acercan a él, lo hacen con amor. Lo hacen para hacerlo una mejor persona en la obra del Señor. Ese gesto tiene un impacto positivo en el futuro de la obra del Señor. Tuvo la inquietud de Apolos de seguir predicando, de no quedarse en la ciudad de Éfeso, y quiere pasar a la ciudad de Acaya, en Corinto, y entonces predicar. Y dice la Biblia que llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquello que a él le faltaba en su mensaje, Priscila y Aquila se lo habían completado. Una actitud, una palabra, un gesto que provienen de un corazón sano, rendido al Señor, en el que solo abunda el amor, va a repercutir indudablemente, beneficiosamente en el crecimiento y en el desarrollo de un hermano en la fe. Pero también resulta saludable para la expansión de la palabra de Dios. Yo creo que una de las mayores virtudes que ellos tienen es que ellos saben mirar con perspectiva espiritual la obra del Señor. Miran atrás. ¿Quién viene atrás? Con amor. Y separan ellos en ese lugar
con la perspectiva espiritual apropiada, entendiendo que ellos son tan solo un punto así de pequeño en la obra de Dios. Que la obra de Dios no empezó con ellos, no termina con ellos, que va a continuar, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que somos un punto apenas en la obra de Dios. Ellos fueron un puntal en la construcción del futuro de la iglesia y de muchas iglesias. Y como decíamos, no buscaron posicionarse frente a otros hermanos exponiendo a Apolos. Entendieron que eso que iban a decirle, esa corrección a comunicar, la debían hacer con amor y con humildad. Como a ellos les hubiese gustado que otro los haga con ellos mismos. Podían impulsar o podían humillar una vida y ellos eligieron seguir el camino que elige siempre un verdadero cristiano, el camino del amor. Ellos actuaron con la perspectiva de la mirada de Dios. Apolo se convirtió en un poderoso defensor de la fe cristiana. Dice que se enfrentaba a los judíos y refutaba y enseñaba que Jesús era el Cristo, era el Mesías, ¿no? Y cuando nosotros nos posicionamos en la perspectiva correcta, en la perspectiva de la mirada de Dios, podemos descubrir que el valor que tuvo ese gesto en la vida de otro cristiano, en la vida de Apolos, en la vida de Pablo y en el valor que tuvo en la vida de tantos cristianos, ¿no? ¿Por qué no pensar que ese gesto de amor fue tan determinante para el crecimiento y el desarrollo de un hombre de Dios como fue Apolos? Pero también, ¿por qué no pensar que mis gestos pueden ser igual de determinantes en la vida de otras personas, de otros cristianos? Que lo que yo vaya a decir, lo que vaya a hacer, puede marcar, puede dejar una huella imborrable en la vida de un hermano. Hay huellas de diferentes tipos. La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es: ¿de qué manera voy a generar una huella en la vida de mi hermano? ¿Sí? Siempre hay alguien que está alrededor nuestro mirándonos, no evaluando para criticar, evaluando porque nos mira de alguna manera como ejemplos, nuestros hijos. Podemos dejar una huella que marque el camino para otros. Una huella de amor como la que dejaron Priscila y Aquila, no solo en Apolo, sino en tantos hombres, en Pablo y en muchas otras personas. Una huella como la que ellos construyeron, que nos enseña a aprender del sufrimiento, entendiendo que Dios está al control de todas las cosas, que no se le escapa nada, que tengo que aprender a aceptar esa nueva realidad en mi vida. Una huella que nos enseña a entregarnos y a comprometernos realmente con Dios, y una huella que sobre todo nos enseña a amar a nuestros hermanos como el Señor nos pidió que lo hiciéramos. Priscila y Aquila llevaron a la práctica las palabras del apóstol Pedro en su carta, su primera carta, que dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? Tenemos el mayor ejemplo, el más sublime, de un hombre un Dios que se hizo hombre, que se entregó por nosotros y nos enseñó por qué camino hay que ir. Nos dejó las huellas indicadas para que obremos según el corazón de Dios. Me gusta rescatar estas historias que parecen ahí medio perdidas en la Biblia. Un matrimonio que estaba siguiendo la huella que Jesús había dejado en sus vidas y que fue de enorme bendición para todos los que lo rodeaban. Busque usted todas las apariciones de Priscila y Aquila y vea si el amor de Dios no estaba expresado en cada cosa que hacían y que decían. Fueron de enorme bendición para la vida de todos los que lo rodeaban. Dios quiere, hermanos, que esta mañana podamos seguir las pisadas de Jesús y dejar una huella de amor en la vida de todas aquellas personas que